La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Memoria de la Nación. Gracias por conectarse cada semana a este espacio lleno de historia, archivos y memoria. Quiero saludar a mi compañero Kevin Hernández. Hola Mario y hola a todas las personas que nuevamente se conectan en esta emisión con nosotros. Bueno, Kevin, bienvenido también. Hace algunas semanas tuvimos una conversación muy interesante sobre las vías de desarrollo en Colombia, centrándonos en la infraestructura férrea y la infraestructura vial en Colombia durante la República Liberal. Hoy nos acompaña nuevamente la investigadora, historiadora y maestra en historia Valentina Cardona, autora de la investigación titulada Un país aislado, las vías del desarrollo en Colombia. Y en esta ocasión vamos a centrarnos nuevamente en estas vías de desarrollo, en esta ocasión por agua y por aire. Si hablamos del desarrollo a través del transporte fluvial, es imprescindible hablar del río Magdalena, la que fue la principal arteria económica de Colombia, movilizando personas y mercancías desde la época colonial hasta mediados del siglo XX. Además de hablar también de otros cuerpos de agua que contribuyeron también a la configuración económica del país, aunque en menor medida. Y por otra parte, analizaremos la manera en que el transporte aéreo comenzó a transformar la movilidad en el país con la llegada de compañías pioneras y la construcción de aeropuertos y pistas. La aviación no solo permitió una conexión más rápida, sino que también marcó un hito en el crecimiento de las redes de comunicación en Colombia, estableciendo rutas clave para la integración territorial. Bueno, Valentina, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación a nuestro programa. Hola, ¿cómo están? No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, acá disponible para responder todas las preguntas y que tengamos una buena conversación. Bueno, Valentina, pues un gusto tenerte acá de nuevo y gracias pues obviamente por aceptar esta invitación. Y para iniciar me gustaría pues que nos contaras sobre cómo llegó el río Magdalena a ser considerada la principal arteria económica de Colombia hasta mediados del siglo XX. Bueno, digamos que esa importancia del Magdalena como medio de comunicación viene desde la colonia. Por ahí ingresaron muchas mercancías, por ahí ingresaron también los españoles en ese proceso de colonización y durante todos esos siglos, pues el Magdalena se configura como un eje central en el comercio del país. Principalmente porque, como ya habíamos hablado en el episodio pasado, pues las vías de comunicación terrestres están en desarrollo, se empiezan a construir y a consolidar. Digamos que en el caso de las líneas férreas en el siglo XIX y en el caso de los caminos se empiezan a tecnificar en el siglo XX y bueno, ya lo habíamos conversado, pero entonces digamos que esa consideración del Magdalena como principal arteria económica viene desde la colonia. Entonces, a través de él, que tiene una extensión de más o menos 1.500 kilómetros, se da la comunicación del interior con el Mar Caribe en los puertos de Barranquilla y Cartagena. Entonces, por allí, en la época pues, en la que estamos haciendo referencia a la República Liberal, se saca tabaco, digamos que desde antes también se hacía, se saca tabaco, café, caña de azúcar, banano y pues todo lo que se empieza a producir en el país. Ya después, en el siglo XX, con la industrialización floreciente, también se empieza a transportar por el río Magdalena toda esa materia prima y todos los productos que se están fabricando en otras regiones, por ejemplo en Medellín y en otros lugares de Antioquia se está produciendo mucha tela, es por allí que empieza como a exportar. Y bueno, me gustaría que habláramos un poco sobre qué problemas presentaba la navegación fluvial en el Magdalena, especialmente en momentos de sequía. Bueno, digamos que cuando en un principio, en los primeros siglos, pues de la conquista
La navegación por el Magdalena se hacía principalmente en canoas, piraguas y champañas. Después, en el siglo XIX, se empieza a navegar con vapores. Después de la invención del motor a vapor, pues se empieza a navegar por el río Magdalena con vapores, que son unos barcos como de mayor envergadura, que permiten transportar mayor cantidad de personas y de mercancías, pero eso también significa que hay una mayor necesidad de profundidad y de fuerza para poder navegar por el río. Entonces, el principal problema eran las sequías. En unas épocas del año el río presenta sequías, incluso hay momentos en los que llega a tener 80 centímetros de profundidad, pues lo que imposibilita que haya navegación. Entonces eso pues hacía muy difícil que hubiera como una regularidad en la prestación del servicio. Y también sucedía que las bodegas eran muy improvisadas, entonces la mercancía que allí se estaba guardando pues corría toda suerte de dificultades. Entonces, por ejemplo, el café se dañaba, las telas también se dañaban porque estaban a la intemperie. Entonces, digamos que la dificultad también crecía porque se ponía en riesgo el material y la mercancía que se estaba transportando por el río y que dependía mucho como de la capacidad de lluvias que hubiera en el momento. Entonces, digamos que esas son como la principal dificultad que presentó el Magdalena en su navegación. En nuestra anterior conversación sobre pues tu investigación, hablamos también de la relevancia y el desarrollo que tuvo el transporte ferroviario, ¿no? Pues en este sentido, ¿de qué manera se complementaba el transporte fluvial y las redes ferroviarias de Colombia? Hay un concepto muy importante en este aspecto y es la multimodalidad, es decir, se estaba pensando la red nacional de infraestructura vial de esa manera multimodal, es decir, que entre formas de transporte se complementaran. Entonces, sucedía, por ejemplo, que un ferrocarril transportaba a las personas y la mercancía de un centro de producción o de una ciudad principal hasta un puerto en el río, por ejemplo, de Bogotá a Girardot en el ferrocarril, y en Girardot, en el puerto de Girardot, en el Magdalena, pues se pasaban las mercancías y los pasajeros a los vapores y de ahí salían rumbo Barranquilla o Cartagena, principalmente Barranquilla, porque el puerto de Barranquilla, que se llama Bocas de Ceniza, tiene como mayor capacidad. Entonces, digamos que de esa manera se daba. La multimodalidad es como el eje central de esa organización de la red y que además era mucho más económico. Por ejemplo, transportar una tonelada de productos por carretera costaba 8 centavos por kilómetro, mientras que por el río costaba medio centavo por kilómetro. El costo-beneficio era mucho más evidente en el caso del Magdalena. Lo que pasa es que los tiempos del río pues impedían que hubiera como una continuidad y una regularidad en la prestación del servicio. Bueno, me gustaría que habláramos un poco, o más bien que nos explicaras cuál era la importancia estratégica de los puertos como Honda, Magangué, Girardot y Mompox en la red fluvial del país. Bueno, ahí hay como dos momentos. Primero es que Honda, Girardot quedan como en la parte media o alta, en el Alto Magdalena o en la parte media del Magdalena. Es decir, esos dos puntos hacían las veces de eje conector entre el interior del país, principalmente el altiplano cundiboyacense, pues con el Caribe colombiano por la vía del Magdalena. Y por otro lado, Magangué y Mompox lo que hacían era como ese eje, pero ya en el Caribe, porque además en Magangué confluyen otro montón de ríos que permiten que esa navegación como que se pueda llevar a cabo finalmente. Esos puertos, además de otros, por ejemplo Caracolí, que sale de vigencia muy tempranamente, pues hacían las veces de ejes de recolección de personas, de puntos de llegada, de mercancías. Correcto, Valentina. ¿Qué impacto tuvieron empresas como la Alianza Fluvial y la Naviera Colombiana en la organización del transporte fluvial en Colombia? En esta actualidad, ¿aún existen estas empresas hoy en día? Bueno, digamos que esas fueron las dos principales empresas en este tipo, en esta modalidad de transporte, pero hubo otras. ¿Para qué sirven? Principalmente para la estandarización y la eficacia en la operatividad del servicio. Pues a través de ellas empiezan como a presentar horarios en los que salen los vapores, la ruta por la que pasa, los otros puertos por los que va a pasar y a detenerse a recoger personas y mercancía. Entonces empieza como la estandarización del servicio. Eso a su vez hace que el servicio sea confiable, es decir, que las personas puedan efectivamente saber que si llegan a Girardot el lunes en la mañana, al martes van a poder zarpar para vía al Caribe. Entonces hace que el servicio sea confiable. Finalmente también ayuda con el desarrollo económico y social de las regiones, pues alrededor de los puertos que no se daban de forma planeada o que surgieran en una población que ya existía, pues nacían unas nuevas poblaciones donde la navegación se hacía difícil en ese punto. Entonces los vapores tenían la necesidad de parar en algún lugar del
el recorrido. Entonces, alrededor de eso también surgieron unas nuevas poblaciones, pues que finalmente llegan a complementar esa red de puertos en todo el trayecto del Magdalena. La alianza fluvial no existe hoy de manera operativa y la naviera colombiana aún transporta mercancías por el río. Y bueno, me gustaría también que nos contaras un poco el por qué las rutas fluviales del río Cauca y los ríos del Chocó tuvieron menos protagonismo que la ruta del Magdalena. Ahí yo creo que hay tres cosas importantes que mencionar y es que hubo razones históricas, geográficas y económicas. Las razones históricas es que el occidente del país, principalmente en la zona del Chocó y del Pacífico, siempre estuvo desconectada como el resto del país. Tal vez por lo agreste de la selva tropical, hay algo de racismo estructural, hay razones ahí históricas, económicas y geográficas. Por ejemplo, en el Cauca, el río Cauca es menos navegable en muchas de sus zonas. En el recorrido completo que hace el río Cauca no se logra dar la navegabilidad necesaria para poder transportar por ahí grandes cantidades de mercancía de manera que sea rentable usarla como vía de comunicación. Sí se daban pequeñas embarcaciones para comunicar un pueblo con otro, pero es más como de integración entre las ciudades cercanas, pero no a manera de desarrollo económico. Por ejemplo, en el caso de los ríos del Chocó, pues sucede que ahí son menos accesibles desde el interior y pues también hay una organización como centralista del país que ha impedido que se desarrolle, pero por ejemplo hay otros casos en el oriente del país, como es el caso del río Meta. Efectivamente se da por el río Meta, se logra, digamos, no una organización como en el caso del Magdalena, pero se logra hacer una especie de compañía naviera que logra comunicar el oriente del país con el centro y el occidente y finalmente con el norte, con la salida al Caribe. Y yo creo que también es muy difícil pensar que un país como Colombia, tan rico hidrográficamente hablando, no haya sabido explotar todas las cuencas hidrográficas que se tienen y todos los ríos. Entonces seguramente no se hay una forma organizada como en el caso del Magdalena, donde hay unas navieras y hay pues toda una organización económica y mercantil alrededor de él, pero todos los ríos en algún momento debieron ser utilizados por las poblaciones para poder comunicarse con otras. Intercambio de mercancía, de saberes, de culturas, incluso de lenguas. Yo también quería preguntarte, en este caso, ¿qué transformaciones tecnológicas en el transporte contribuyeron a la paulatina disminución, pues, de la importancia del transporte fluvial en Colombia? En este caso, pues, la llegada también del transporte aéreo. Creo que un poco hablábamos de eso en la conversación pasada y es que empieza a haber como un reemplazo de una modalidad a otra, que es un poco contradictorio con lo que ellos pretendían en el momento, que era precisamente desarrollar la multimodalidad, es decir, hacer uso de todas las formas de transporte para lograr completar esa red vial nacional. La construcción de carreteras tiene mucho que ver con la paulatina disminución del transporte fluvial, la expansión del ferrocarril también, pero además el sistema de contenedores, es decir, empieza a existir una mayor capacidad en los barcos, entonces se necesita menos cantidad de vapores porque uno solo es capaz de transportar mayor cantidad de mercancía y de pasajeros, pero sobre todo la navegación por el río Magdalena no es confiable en tanto en cualquier momento llega la sequía, entonces no puede haber como una regularidad en la prestación del servicio. Entonces eso hizo que fuera haciéndose poco confiable y paralelo a eso la construcción de otras formas de comunicación pues finalmente logran que caiga como su importancia o disminuya su utilización como transporte. Tiene mucho que ver la llegada de la comunicación aérea al país, que en su momento se consideró iba a ser finalmente la forma en que Colombia por fin iba a lograr comunicarse de manera efectiva y rápida, como pudiendo superar los obstáculos geográficos que existían. Bueno, pues muy interesante lo que nos has contado sobre este tema de la navegación fluvial y bueno, esta transformación que tuvo y otras opciones de transporte que se decidió optar y entre estas pues la infraestructura vial. Y bueno, ahora me gustaría que habláramos sobre la parte del transporte aéreo que tú abordas en tu investigación en el tercer capítulo titulado Por aire. ¿Cómo fue el surgimiento del transporte aéreo en Colombia a principios del siglo XX? Y pues qué importancia tuvieron las primeras compañías aéreas como Scata, Avianca y SAM en el desarrollo de la aviación en Colombia. La aviación llega pues del extranjero, pero llega como un sueño de lograr comunicar a Colombia de manera definitiva.
En 1919 se da el primer vuelo entre Barranquilla y Santa Marta y surge o se funda lo que conocemos como la SCAPTA, y a partir de la fundación de esa empresa se empieza a dar de manera regular y de manera muy acelerada si se compara con otros países en el mundo la navegación aérea en el país. Colombia en ese momento fue pionero en la aviación en el mundo. La importancia de esas compañías fue como la organización de la navegación aérea, pero también el establecimiento de rutas entre diferentes puntos del país, que finalmente como el desarrollo en sí mismo de la aviación en Colombia. Correcto, Valentina. En este caso, de todo este tema ya que llegó el transporte aéreo y demás, también en este caso, ¿cómo influyó la posguerra de la expansión del transporte aéreo, pues en el país? El momento de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en términos tecnológicos, representa un avance importante porque en medio de la guerra lo que se necesitan son soluciones instantáneas y en esa contingencia del momento pues resultan soluciones efectivamente instantáneas. Entonces, los desarrollos tecnológicos que hubo durante la guerra pues fueron súper importantes para el desarrollo de las aeronaves, por ejemplo. También hubo crecimiento del turismo porque entonces efectivamente la gente se dio cuenta que podía ir de un lugar a otro sin demorarse 1 o 2 meses, que era lo que se demoraba, por ejemplo, un viaje interoceánico por barco. Ligada a esa importancia que se le daba a la navegación aérea, que se le empieza a dar a la navegación aérea, pues también se le empiezan a destinar recursos. Entonces se da la modernización de los aeropuertos, de las rutas comerciales internacionales y nacionales, como que ese impulso en la posguerra que viene de la época de la guerra, pues de la guerra en sí misma, viene a beneficiar la consolidación de la navegación aérea en el país. Me gustaría que nos contaras un poco sobre qué impacto tuvo la falta de pilotos para la expansión del transporte aéreo en Colombia y cómo se resolvió este problema. Eso fue un problema importante en el desarrollo y como en el afianzamiento de la navegación aérea en el país. Lo que sucede es que efectivamente no habían pilotos porque no habían escuelas de formación de pilotos. Entonces lo primero que se hace es construir una escuela, pero también es que hay un detalle importante, y es que la navegación aérea estaba a cargo del Ministerio de Guerra. Entonces, muchos de esos primeros pilotos y esa escuela de pilotos, la primera escuela de pilotos que se funda, tiene mucho que ver con la fuerza militar, porque son ellos quienes en primer momento reciben esa capacitación, pero digamos que el problema se resuelve capacitando personas, únicamente hombres que quisieran aprender a manejar o a pilotear. Bueno, también para preguntar de qué manera la construcción de aeropuertos, pistas de aterrizaje y pues también aeródromos se convirtieron en un aspecto clave pues para el crecimiento de esta aviación, de qué manera se dio la importancia de construir precisamente estos lugares donde pues llegaran los aviones. Hay dos cosas. Lo primero es que cada una de las compañías aéreas tenía la potestad de construir su propio aeropuerto, pista de aterrizaje o aeródromo según las rutas de navegación que tuviera establecidas. Entonces, en un primer momento eso se hace de manera privada, la construcción de esa infraestructura, y después se empieza a hacer la navegación aérea más generalizada. Entonces, los gobiernos municipales, departamentales y nacional deciden empezar a construir campos de aterrizaje, aeropuertos o aeródromos estatales en los que todas las compañías puedan funcionar. Y finalmente, los aeropuertos, las pistas de aterrizaje y los aeródromos son clave porque es allí donde se establecen las líneas de navegación. Si una compañía quería comunicar Barranquilla con Cali, entonces debía construir pistas de aterrizaje, aeródromos o aeropuertos. La diferenciación entre los tres es como el nivel de tecnificación que se tenía, que también dependía de la demanda que se tuviera del servicio en el lugar donde se iba a establecer. Para darse esa comunicación, la empresa construía el aeropuerto en los dos lugares y se establecía esa línea comercial entre los dos puntos, entre las dos ciudades. Entonces, finalmente, este tipo de construcciones pues eran básicas porque era lo que permitía que los aviones despegaran y aterrizaran y se diera de manera efectiva la comunicación. Bueno, me gustaría que habláramos un poco sobre cómo influyeron los estudios de vientos, alturas y topografía en la planificación de las rutas aéreas de Colombia. Cuando uno lee la historiografía colombiana, se encuentra con que hay mucho de improvisación en este tipo de proyectos, pero resulta que cuando uno va a la fuente primaria, se encuentra con que todas las construcciones y todas las líneas de comunicación partían de una base de estudios científicos para la época, claro está, pero que no se hacían de manera improvisada, sino que eran como resultado de estudios científicos, topográficos, geográficos, efectivamente de vientos y de alturas. Incluso se tomaban fotografías aéreas que permitieran establecer cuál era la mejor ruta para establecer las líneas entre un lugar y otro.
Las primeras líneas que se establecen en el país son entre ciudades del Caribe, porque es allí donde nace la SCATA, con el sur del país. Y finalmente, más o menos unos 5 años después de iniciarse la navegación aérea en el país, se logra establecer la línea con Bogotá, pues es la capital del país. Hubo muchas dificultades para poder establecer por dónde se debía volar para llegar a Bogotá, por la diferencia de altura. Entonces, entre Bogotá y Girardot se deciden construir 10 pistas de aterrizaje de emergencia en caso de que los aviones no tuvieran la capacidad para poder llegar hasta Bogotá. Entonces, digamos que la planificación de la construcción de esas obras y de las líneas y de las rutas aéreas en Colombia fueron producto de estudios muy serios que buscaban prestar el servicio de la manera más segura. Correcto, Valentina, y ya para ir cerrando con este programa del día de hoy, ya por temas de tiempo, me gustaría preguntarte cómo se relacionaba el transporte aéreo con otros medios de transporte como el terrestre y el fluvial para la movilización de mercancías y también de pasajeros. Retomo otra vez la idea de la multimodalidad, que era lo que en un principio se había pensado, que era finalmente establecer una red de servicios entre los aeropuertos, pero que se conectara con las carreteras, pero también con los servicios fluviales y marítimos. Finalmente, lo que sucede con la navegación aérea es que es muy costosa para que sea rentable. Incluso se fundaron servicios de ambulancia aérea, de taxi aéreo, principalmente en el oriente del país, para comunicar con el centro y el occidente a esas poblaciones que siempre han estado como más alejadas de la centralidad y con las que la comunicación siempre ha sido un poco más compleja. Se planearon ese tipo de servicios, pero finalmente no es lo suficientemente rentable para que sea la forma de comunicación principal. Eso deriva en que la comunicación aérea o la navegación aérea en el país sea principalmente de pasajeros y mercancías en cuanto a lo internacional. No tuvo la capacidad suficiente para establecerse como en un principio lo habían pensado. Y por eso es que la comunicación terrestre hoy en día sigue siendo como la que manda la parada en la comunicación en el país. De alguna manera esa multimodalidad existe entre lo aéreo y lo terrestre, porque finalmente lo que se mueve por aire, por ejemplo, paquetes de mensajería, pues terminan de llegar a las casas por lo terrestre a través de automóviles. En función de ese detrimento también del transporte ferroviario y fluvial, pues el transporte termina estando en manos de estas dos formas de comunicación. Bueno, Valentina, pues muy interesante todo lo que nos has contado en estos dos programas que hemos realizado contigo sobre vías de desarrollo, tanto por tierra como por agua y también por aire. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del Archivo General de la Nación y por supuesto querer participar en estos episodios que hemos tenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. También queremos aprovechar el espacio para comentarle a todas y todos nuestros oyentes que en nuestro canal de YouTube AGN Colombia pueden encontrar todos los episodios de La Memoria de la Nación en nuestro podcast La Voz del Archivo, para que también se unan y que puedan, a las personas que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos en el anterior programa, pues allí en nuestro canal pueden encontrar este episodio tan interesante sobre toda la infraestructura vial, el desarrollo de la infraestructura vial durante el periodo de la República Liberal que también tuvimos con Valentina anteriormente. De esta manera llegamos al final de este episodio en La Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias a Valentina y muchas gracias a todos los oyentes. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.